Listo. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Estamos en nuestra unidad número 4 de la asignatura de evaluación clínica. Ya estamos por concluir, por lo tanto les agradezco mucho todo el esfuerzo y todo el trabajo que han realizado. A lo largo de estas tres primeras unidades, revisamos primero el proceso de evaluación clínica para después pasar a el proceso de la entrevista, recabar la información, las diferentes áreas que existen, las diferentes áreas que existen en torno a la evaluación clínica y después revisamos algunas pruebas tanto en la maduración neurológica como en el desarrollo intelectual y la parte emocional. Revisamos junto con ello que al momento de aplicar las pruebas hay que tener ciertos criterios y ciertos parámetros, cosa que los felicito y los respeto mucho por el caso de el foro de reflexión de la unidad número 3. ¿Por qué? Porque dentro de este foro ustedes contestaron en el mapa mental los elementos, las características de la prueba, los materiales, las edades de aplicación, lo esperado estuvo muy bien. Comprendo que son pruebas muy grandes, las vamos a ir trabajando a lo largo de su carrera, pero es importante que las vayan leyendo y las vayan conociendo. En esta última unidad que vamos a trabajar, vamos a revisar el cierre, vamos a ver cómo se hace el informe. Y si ustedes consideran que todavía necesitan como aprender a hacer las pruebas, porque obviamente las necesitan aprender a hacer, vamos a tener un taller en diciembre en el cual van a poder desarrollarlo directamente la, la, la elaboración de estos elementos. Entonces, denme un segundito. Listo. Voy a compartirles pantalla. Me avisan cuando se comparta, por favor. Ahí va, ahí va. Ya se ve. Perfecto. Miren, vamos a empezar con las sesiones. El día de hoy vamos a tener nuestra sesión que estaba programada para el día 22, el día 23, y la vamos a tener de 5 de la tarde a 7 de la noche. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan lo pueden realizar en este horario. Y después de ello me voy a quedar una hora extra de 7 a 8 por si alguno de ustedes tuviera alguna duda o alguna inquietud adicional que quiera que resolvamos, lo podemos llevar a cabo de 7 a 8. Junto con ello, aquí nos aparece que el día 25 que es jueves, el día jueves, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana, lo tienen ustedes disponible, me voy a conectar y en ese horario si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a estar para poderlo contestar. Si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, no hay ningún problema, nada más tienen el espacio, ¿ok? También recuerden, lo pueden hacer también por mensajero, por foro, por correo electrónico, etcétera. Las fechas de entrega para esta unidad son las siguientes, tanto para el foro como para la experiencia de aprendizaje la tenemos para el día 28. Por lo tanto, todavía tienen 5 días, culminando la unidad el día domingo 28. Y el lunes 29 ya vamos a empezar con nuestra actividad integradora y con los elementos para el cierre del bloque. Pero bueno, eso ya es adelantarnos un poquito. Recuerden que si les falta alguna actividad, algún foro o algo así, todavía están a tiempo de entregarlo. Es preferible sacar una calificación con un poquito de penalización a no entregarla. Y yo comprendo que tienen trabajo, que tienen como muchas actividades. Sin embargo, piénsenlo así, si les esfuerzan, le entregan un poquito tarde, en un futuro van a tener una gran recompensa. Y si de verdad el tiempo los sobrepasa y no pueden entregarlo, sigue siendo un gran logro que lo estén intentando, ¿ok? Y tienen tiempo para llevarlo a cabo. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a elaborar como experiencia de aprendizaje? Igual que todas las unidades van a revisar el contenido de la unidad número 4 a detenimiento, bueno, con detenimiento, y después van a elaborar una videocápsula. Ahorita me voy a frenar tantito en cómo elaborar la videocápsula. Esta videocápsula la van a llevar a cabo con apoyo de una presentación en PowerPoint. ¿Es necesario que salga su cara en la presentación? No es necesario. Lo que sí es necesario es que aparezca su voz narrando. Eso sí, la voz narrando sin ningún problema o pueden utilizar algún texto y música siempre y cuando se note su dedicación, ¿ok? Entonces ni el rostro ni la voz es necesario. Lo que sí es necesario es que
como que le dediquen un poco de empeño por ahí. Claro, claro, claro. Muchas gracias, Eva. La pueden hacer en Canva, la pueden hacer en cualquier programa de edición que ustedes quieran. Yo aquí les pongo el caso de Zoom y PowerPoint porque es como lo más accesible y es como la forma que vamos a abordar ahorita. Pero si ustedes ya manejan Canva, ya manejan otro tipo de actividades, digo, de actividades de aplicaciones, adelante, no hay ningún problema. Lo que les recomiendo si lo hacen en Canva es que me compartan el enlace solamente y que se aseguren que el enlace está público para que lo pueda ver. Lo ponen en un documento. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que contener esta presentación? Lo primero, para que no se alarmen, vamos a desarrollar esta presentación. Perdón, es que están apretando muchos botones juntos al mismo tiempo. Está como raro. A ver, ya. En esta presentación van a tener que desarrollar un informe psicológico. ¿Cómo lo van a hacer? Ah, bueno, ahorita vamos a ver los elementos. Lo que van a hacer ustedes es, la videocápsula es similar a hacer la presentación y ir explicando tal cual le va. Es eso. También ya le pueden dedicar un poquito más de tiempo si lo tienen y hacer con cambios de fondo, de tomas, pero con que pongan la presentación y la vayan explicando, está bien. Y lo van a hacer sobre el informe psicológico, retomando los elementos del incidente crítico de la asignatura con una duración de 5 minutos. Recordemos que en la asignatura ustedes están a cargo de un grupo de primaria al cual le van a aplicar diferentes pruebas. Entonces, dentro de este informe van a ustedes a explicar cómo llevarían a cabo cada uno de estos elementos, ya sea en todo el grupo o eligiendo a un alumno del grupo para que les sea más sencillo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Los elementos que van a considerar para este tipo de videocápsulas son los siguientes. Tiene que tener una introducción en la cual den una información sobre el grupo, bueno, sobre el incidente crítico, sobre el grupo en el cual van a inferir o el estudiante sobre el que van a inferir. Después ya tiene que aparecer la ficha de identificación, el motivo de la consulta, las observaciones conductuales, el instrumento de evaluación, los resultados de las pruebas psicológicas, conclusiones o impresiones diagnósticas y recomendaciones generales. Estos puntos, cada uno de ellos, están desarrollados en la unidad número 4, por lo cual es simplemente ir darle seguimiento a través de un caso puntual. Pregunta, sé que tiene bien poquito que empezamos con, con la actividad, pero, bueno, con la unidad, pero pueden levantar la mano aquellos que ya pudieron darle una leidita o una revisada al material de la unidad 4. Tenemos a uno, Antonio. Ok, si no, no se preocupen, les decía, aquí ya tenemos a otra parte de Antonio. Déjenme ver. Tenemos a Antonio, tenemos a Laura, tenemos a Estefanía, tenemos a Héctor. Perfecto. Si no han podido, no se preocupen, todavía tienen tiempo de llevarlo a cabo. Por ahí tiene otra manita, déjenme ver, no quiero ser grosero. Y también tenemos a, bueno, ya está. Tienen el tiempo para poderlo desarrollar todavía, no se preocupen. Y ahorita vamos a ver una introducción. Y si les falta un poquito de tiempo, también lo pueden leer con la versión sintética que les compartí. Ya después de que acaben este informe, solamente van a dar, bueno, pegar el enlace en un documento, bueno, subir la presentación PowerPoint grabada en Drive de Google, en Google Drive o en YouTube directamente, lo que ustedes prefieran para poder tenerla al alcance. Solamente en un documento van a colocar el enlace del video y una portada. No es necesario poner la introducción y conclusión porque ya va a venir dentro de la presentación. Por aquí me vengo y dicen, yo vi su video y lo del foro, pero no he visto la unidad de la plataforma. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Eva. Pues si ya viste el video, pues ya llevas bastante avance porque es literalmente lo de la plataforma. Pero puedes irlo consultado a la plataforma, pero muy bien, muy bien. Ahora, ya después de esto, les pido que utilicen imágenes para la videocápsula. O sea que dentro de su presentación PowerPoint, Canva o demás, utilicen algunas imágenes de apoyo y suben el archivo. Aquí les comparto algunos materiales de apoyo que pueden utilizar y la fecha de entrega el 28 de abril. Sobre este punto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Adelante, Antonio.
Sí, yo, bueno, ya realicé la presentación, pero tengo duda porque ahorita como que me surgió de que dice que tenía que ser basado en un caso específico o en general. Yo la presentación la hice poniendo información sobre lo que llevaba cada apartado, o sea, específicamente lo que debe de llevar cada apartado, y a su vez lo relacioné con el incidente crítico de forma general. No sé si así esté bien o lo tenga que modificar de alguna manera. No, me parece bien, Antonio. También acepto esa versión. También si lo quieren abordar de forma general cada punto y cómo se relaciona con el incidente crítico, también válido. Sí, Antonio. Ok. Entonces sí está bien que haya puesto información sobre lo que va en cada apartado y a su vez lo haya relacionado con el incidente crítico. Esa parte Sí, sí está bien. me parece bien. Ok, y otra duda. Bueno, no, esta es más Dime, bien dime. esto más bien es una petición es respecto al tiempo, maestro. Es que siento que 5 minutos sí es muy limitado el tiempo y como que sí es bastante lo que tenemos que explicar y aunque lo sinteticemos así muy, muy bien, pues sí, como que sí nos tomaríamos un poquito más de 5 minutos. No sé si nos pueda dar un aumento de tiempo. Gracias, Antonio. Sin ningún problema. Si quieren tomarse 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, por mí está bien, ¿ok? Lo de los 5 minutos nada más era porque, para que no me vayan a subir una presentación de 1 minuto. Por lo mismo que se vayan a hacer mucha información. Entonces es Ok, como tiempo mínimo, ¿ok? ok, vale. Nada más era eso. Gracias, maestro. Gracias a ti. Muy bien. Entonces vamos a continuar. La otra parte, que es el foro que tenemos que desarrollar, igual, vamos a revisar la información y demás, pero en este caso el foro viene respecto a la otra parte de la unidad. En esta unidad tenemos como dos grandes apartados. Tenemos el apartado referente al informe y después la labor ética o los aspectos éticos que ustedes tienen que tener dentro dentro de su profesión como psicólogos. De hecho, más adelante, si no me equivoco, el próximo semestre o digo, el próximo bloque o el próximo semestre van a tener una materia directamente llamada ética. Pero bueno, esa es como una pequeña introducción. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son dos situaciones del proceso de evaluación infantil donde la ética del psicólogo debe ser considerada? Es decir, pensar algunos elementos o algunos momentos en los cuales la ética del psicólogo como que tendría que salir a relucir para poder solventar la problemática. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Por ahorita les adelanto uno. Imaginemos que el paciente en cuestión no nos agrada. Puede pasar. No nos agrada, nos es molesto, es grosero y demás. Aquí tendría que salir la ética profesional, la ética del psicólogo para decir, aunque no me agrade, aunque me parezca una persona molesta, tengo que ser lo más objetivo al momento de dar los resultados para no afectar al paciente. Veanlo así, no estamos trabajando con manzanas o con llantas. De la evaluación clínica va a venir un seguimiento de parte de la familia, una forma de percibirse del paciente y de toda la familia sobre él que va a modificar su vida. Por tanto, hay que ser lo más neutros posibles y guiarnos por los principios de la ética del psicólogo que vamos a ver un poquito más adelante. La segunda, bueno, serían dos situaciones que tendría que poner. La segunda, van a contestar por qué es importante la ética del psicólogo en la identificación de necesidades de evaluación clínica infantil. También lo vamos a vincular con el tema. Y por último, ¿por qué es importante la ética del psicólogo en las recomendaciones del tratamiento? Es decir, ¿por qué tendría que influir la ética al momento de dar una, perdón, para dar una evaluación clínica de seguimiento o dar las recomendaciones de seguimiento? Por ejemplo, puede ser que yo tenga una clínica o tenga un libro y entonces quiera como que lo tengan todos mis pacientes y imponerlo, ¿no? Pero si yo veo que el libro o la clínica a la que lo quiero llevar no le favorece o no tiene que ver con el paciente, no lo voy a llevar. ¿Ok? Es como priorizar su propia profesión sobre algún beneficio económico o sobre algún otro tipo de beneficio. Hay otros elementos, los vamos a trabajar más adelante. De hecho, alguno de ustedes me pidió o me comentó que si podíamos revisar, bueno, que si les podía compartir el código de ética del psicólogo. Sí, sí se los puedo compartir, no tengo ningún problema. Y ahorita les enseño cómo descargarlo, se descarga muy rápido. Es de una asociación civil mexicana, ahorita lo vemos sin problema.
Y ya, al igual que el bloque pasado, van a escribir una pregunta y la van a contestar algunos de sus compañeros. No tienen que basarse en el modelo Gunaguarderna, el de los sombreros, como ustedes gusten, sin ningún problema. Recuerden hacer sus dos aportaciones y acabaríamos este punto. Sobre el foro, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Díganme. Por aquí ya tengo un comentario. A mí me surgió la duda de que, aparte del código de ética del psicólogo, ¿existe en México algún otro documento que aborde el mismo tema? Sí. De hecho, qué bueno que lo menciona Seba, sí existe y lo vamos a trabajar. Dos retroalimentaciones. Efectivamente, recordemos que la primera es con 50 y, bueno, la primera es entrega de 50, la segunda sería con 75 y ya la tercera sería para el 100. Como lo hemos estado haciendo en los otros foros, ¿ok? Es la principal más dos retroalimentaciones. Y sí, sí hay otros documentos que tratan los principios éticos. Y de hecho vamos a ver también el alcance del código, porque muchas veces nos podemos confundir con los alcances. Muy bien, si tienen alguna pregunta o alguna otra duda, con gusto me la van comentando, voy a ir avanzando. Estoy compartiéndoles una presentación, ¿sí se ve? Sí, Sí, maestro, maestro. está bien. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Recordemos, para iniciar siempre vamos a retomar un poquito el objetivo, el incidente crítico para irlo trabajando. Aquí el objetivo es que ustedes puedan redactar el informe psicológico, tomando en cuenta sus elementos principales, los elementos de apoyo en la escritura y redacción del mismo, y que lo hagan con las consideraciones éticas para que se lleve a cabo el proceso de evaluación clínica adecuadamente. Me voy adelantando, pero recuerden que anteriormente el proceso de evaluación clínica terminaba con el informe psicológico. Cuando se dictaba el informe psicológico, terminaba la evaluación como tal. Sin embargo, actualmente se considera que el informe psicológico no es destino, es decir, es parte del proceso de evaluación para una segunda interpretación, una tercera, pero puede seguirse reinterpretando. Es como una instantánea de un momento. Si lo vemos como que ya tengo el informe y ya quedó todo listo, nos podemos como sesgar a buscar más información o seguir trabajando con el paciente. Entonces sigue como abierto. Lo que se recomienda, de hecho, es que hagamos la evaluación. En caso de que tengamos recomendaciones, seguimiento, tratamiento, agendar otra segunda evaluación en 6 meses, en un año o en 3 meses. De preferencia, 6 meses o 3 meses. ¿Cuál creen que es el objetivo de volver a hacer esta evaluación en 3 o 6 meses? Dice duda. En la experiencia de aprendizaje, en la parte de resultados, es necesario poner información ficticia como si hubiéramos aplicado las pruebas. Gracias, Sonia. Si lo van a hacer en el caso de los estudiantes, o sea, directamente sobre un estudiante además, sí, pongan información ficticia. Ahorita vamos a ver cómo no es que tengan que poner los resultados de las pruebas, solamente tienen que poner la información como tal. O sea, no tienen que poner el resultado de la prueba, sino algunos elementos. O, si no se quieren complicar con esa parte, también pueden describir nada más los apartados que abarca cada uno. Ah, bueno, pero les comentaba, ¿por qué creen que se tenga que hacer una evaluación nuevamente a los 3 o 6 meses? De hecho, lo vimos en la primera unidad. Adelante, Antonio. Para revalorar la situación y ver si se necesitan modificaciones en el tratamiento. Efectivamente, para revalorar la situación, ver si necesitan modificaciones en el tratamiento, ver si el tratamiento está funcionando, o también para ver si ha modificado el diagnóstico del paciente por alguna situación. Muy bien, entonces lo tenemos que ir como llevando. En caso de que después de la evaluación hayamos visto que el motivo de consulta del paciente ya se haya resuelto, ya no tenga el conflicto inicial, de todas maneras tenemos que agendar una reevaluación a los 3 meses. ¿Por qué? Para evitar reincidencias, para ver un seguimiento oportuno a la propia labor. Puede ser, y se va a dar mucho el caso, que los pacientes no regresen, que después de que ya hayan resuelto como el punto que querían resolver, ya no vayan a regresar o no le den continuidad, pero en su labor, en su proceso ético, tienen que sugerir este punto. Pero bueno. Después vamos a partir de la pregunta del incidente crítico. Ya tenemos lo de los estudiantes, que ustedes son el psicólogo escolar que lo va a aplicar. Y aquí la pregunta que nos va a guiar es, ¿por qué es importante la identificación de necesidades de evaluación clínica infantil
y las recomendaciones de tratamiento desde la ética del psicólogo. Es decir, ¿por qué identificar las necesidades y las recomendaciones de tratamiento tienen que ver con la ética? Es como una pregunta que va a estar rondándonos. No es que la tengan que contestar directamente en su foro o en su experiencia, nada más es como para tenerla en mente, nos la pone la plataforma. Ahora sí, vamos a ver cómo se integra el informe. Lo primero, cuando hablamos del informe psicológico, no hablamos como de el resultado de las pruebas. No es como ya apliqué la prueba proyectiva y doy el resultado. No, eso sería muy simplista, eso sería reducir la labor del psicólogo a simplemente un rellenador de test o un contestador de pruebas, y no es así. Siguiendo a Sadler, en 2018, nos indica que el informe psicológico va a incluir los datos obtenidos de las pruebas psicológicas. Sí, pero estos datos obtenidos de las pruebas psicológicas se tienen que complementar con los resultados de las entrevistas hacia las personas evaluadas. Lo veíamos en la unidad número 2, a los padres, a los maestros, a los familiares cercanos, al propio paciente y también las observaciones sistemáticas del comportamiento del paciente. Sí, bueno, sus frustraciones, sus momentos de ira, los momentos en los que se ponía tenso, los momentos en los que no podía escribir, si tenía torpeza al caminar o si tenía algún tipo de comportamiento repetitivo, todo eso se va a evaluar. Es un todo dentro del informe que va a evaluar todas estas características. Sí, la prueba es como la que nos va a dar un parámetro más amplio, siempre y cuando esa prueba la analicemos a la luz de todo lo que ya habíamos trabajado. Sobre este punto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Piénsenlo, piénsenlo. Muy bien, voy a ir avanzando. Después de esto, aquí ya tengo dos preguntitas, déjenme ver. Nos dicen que todo bien por el momento, todo bien. Okidoki. Ahora, vamos a ver los elementos que tiene que tener el informe de identificación. Lo pueden hacer y les recomiendo que lo hagan a través de tablitas, a través de un formato bien estructurado, como ya lo han hecho en otras entregas. Por ejemplo, cuando les pedí las entrevistas, cuando les pedí las entrevistas a los padres, a los profesores y a los infantes, muchos de ustedes hicieron un diseño muy bonito. Yo les recomiendo que lo lleven así por dos cuestiones. Una, para tener mejor orden, y dos, porque les da mejor presentación a su trabajo, lo cual suena feo, pero también es parte importante al momento de presentar los resultados. Ok, dentro del informe, el primer aspecto a revisar van a ser los datos de identificación. Aquí vamos a poner los datos principales sobre la persona evaluada, es decir, nombre, edad, edad, sexo, algún otro elemento que consideremos importante, no sé, peso, talla, y de teléfonos de contacto, tutores, si quieren datos de los tutores y demás. Aquí lo importante es que tengamos la mayor información posible para identificar al paciente. Esto también es de vital importancia que lo tengan acomodado y lo tengan en orden, por ejemplo, cuando se dedican al sector educativo. Piénsenlo, ¿por qué creen que es importante tener las fichas de identificación ordenadas y acomodadas dentro de los informes psicológicos, dentro de la labor en el sector educativo? ¿Se les ocurrirá? Piénsenlo, piénsenlo. Porque sí, obviamente, el orden es necesario en todos los aspectos, pero ¿por qué en el aspecto educativo creen que tenga como más, más trascendencia? Muy bien. Aquí ya tengo manitas levantadas. Adelante, Antonio. Porque se trabaja con gran cantidad de infantes. Efectivamente. Por acá iba, no sé, porque nos lo van a solicitar tanto las autoridades, efectivamente, nos lo van a solicitar las autoridades y los padres, y lo que dice Antonio, y lo que nos dice Antonio, trabajamos con una cantidad muy grande de estudiantes. Vamos a suponer una prepa. Yo trabajo en una prepa privada. Y en esta prepa privada tenemos, bueno, yo tengo cuarto, quinto y sexto de preparatoria.
y en cada grupo tengo 20 estudiantes. Son 4 grupos de sexto, son 80. 3 grupos de quinto son 60 y 3 grupos de cuarto son 60, 120, 200. Son 200 estudiantes de preparatoria. Entonces tendríamos que tener 200 informes de seguimiento, 200 informes que hay que seguir. Entonces ya los tenemos identificados, efectivamente no los vamos a identificar y manejar fácilmente, lo cual en caso de que nos lo pida una autoridad o que nos lo pida un padre, no lo vamos a tener como muy a la mano. Entonces es por cuestión de orden. Y también para poder identificar quién es el padre, dónde lo puedo ubicar, dónde lo puedo canalizar. Pero bueno, esto es muy sencillito. Nada más sería como recolección de datos. El segundo elemento es el motivo de la consulta. Recuérdenme, ¿desde qué momento tenemos que empezar a perfilar el motivo de la consulta? O sea, ¿desde qué Desde, momento? Ajá, adelante. desde el rapport, ¿no? Efectivamente, desde el rapport tenemos que ya ir canalizando el motivo de la consulta. De lo contrario, vamos a estar haciendo una evaluación a ciegas. Entonces, vamos a irlo desde ese punto. Aquí lo que necesitamos es mencionar las fuentes en el motivo de la consulta. Necesitamos mencionar las fuentes de información, es decir, quién lo canalizó. El estudiante fue, bueno, perdón, el paciente fue remitido por la escuela o por el pediatra, por otro profesional, digamos, el tutor o ¿cómo se llama? El de servicio social, bueno, o una persona encargada del servicio social, o por los propios padres. Es como el que lo remitió. Y después señalar la causa de preocupación de la consulta, o sea, por qué fue llevado para allá. Trabajador social, gracias a Nayeli, se me fue el nombre. Y el motivo de la consulta, o sea, ¿qué es lo que le preocupó? Recordemos que normalmente llegan los pacientes no por voluntad propia, son menores de edad, sino que van a llegar porque el padre notó que el niño estaba llorando mucho, el niño tenía dificultades para sostener la cabeza o dificultades para escribir, para hacer cálculos matemáticos, para sociabilizar, etcétera. Y ya que tenemos estos datos, vamos a empezar a diseñar bueno, vamos a empezar a hacer la recabación de información, vamos a ir acumulando todos los datos que podamos obtener, desde las evaluaciones pertinentes, las pruebas y demás, y también de las fuentes de informaciones que tenemos, la entrevista, la historia clínica, otros estudios médicos realizados o psicológicos realizados con anterioridad, ya sea en unas instituciones públicas, privadas, escuela, toda la información que yo pueda. De esta manera ya tengo quién remite al paciente, cuál es la razón por la cual se canaliza en la información que tenemos. Un pequeño ejemplo. El paciente fue canalizado por los padres debido a que han notado que le cuesta trabajo sociabilizar y últimamente llora mucho y ataca o golpea a sus hermanos. Revisando los datos que tenemos, le realizamos una entrevista a los padres, tenemos esta información, una entrevista a los profesores, tenemos esta información y al menor. También tenemos la historia clínica en la cual se menciona las enfermedades que ha tenido, los problemas que ha llevado, estudios neurológicos y también el seguimiento que tenía con otro psicólogo por una cuestión de duelo hace 2 años. Y aquí vamos a poner todos los motivos de la consulta. Ya que tenemos los motivos de la consulta, que sea otro rubro, vamos a ver o vamos a colocar lo que nosotros detectamos o la conducta. Perdón, se me abrió un cuadrito. Vamos a señalar las observaciones de la conducta del niño y los familiares durante las sesiones de evaluación. Recordemos que no solamente estamos como escuchando, no solamente estamos escuchando lo que contestan, sino también comportamientos, como puede ser si el niño es hábil, si es torpe, si tiene movimientos repetitivos, si aletea, la forma de caminar, el lenguaje, cómo lo utiliza, problemas en la lectura, pero no solamente de los niños, sino también de los padres. Si los padres son agresivos, si tienen problemas entre ellos, si descuidan al menor, etcétera. Por ejemplo, sé que suena exagerado, pero si al momento de estar haciendo la evaluación clínica o la entrevista a los padres, ven que el padre está totalmente dedicado a hacer un trabajo de su oficina en el celular y la madre está ocupada haciendo otra cosa y nada les dice sí, ajá,
pues también hay que revisar ese aspecto, ¿ok? Muy bien, aquí vamos a registrar todos estos elementos. También recuerden, tenemos que ser cuidadosos al momento de escribirlo, dependiendo de a quién vaya a ser dirigido. Por ejemplo, si va a ser escrito para los padres, podemos poner: a lo largo de las sesiones de evaluación se notó que el niño estaba distraído, le costaba trabajo realizar las pruebas, se encontraba cohibido o retraído frente frente al psicólogo, no quería participar en los juegos y los padres se encontraban distantes y poco participativos en las actividades. Lenguaje neutral, no estamos haciendo juicios de valor, solamente estamos señalando lo que observamos. Muy bien, sobre estos dos puntos de las observaciones de las conductas y los motivos de consulta, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ok, voy a ir avanzando. Cualquier cosa me van diciendo. Dinos, Flor, te escucho. Profe, y en el caso de que, por ejemplo, durante la sesión, pues se note que los padres están distraídos y que de verdad no prestan atención o no se ve un esfuerzo por parte de ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? Claro, de entrada, depende de quién haya pedido la evaluación. ¿Ok? Por ejemplo, si la evaluación fue pedida por los propios padres, se le tiene que señalar en el informe que estaban distantes, que estaban distraídos, y se tiene que hacer énfasis al momento de leer que es importante la integración en las actividades, que es importante el apoyo hacia su hijo y demás para poderlo integrar, en caso de que sea hacia los padres. En caso de que sea hacia, bueno, que lo haya pedido la escuela, hay que explicarle al director que tenemos esta situación en casa en la cual los padres están distantes, no quieren participar y demás. ¿Por qué? Porque esta información del informe la van a aterrizar los directivos o ustedes mismos la van a tener que transmitir a los profesores, diciéndoles: miren, el estudiante en casa tiene una situación de abandono, por lo tanto hay que tener mucho cuidado por esto, va a tratar de esquivar y demás, para que sepan por qué se comporta así en el aula y que no nada más que sea un niño latoso o niño problemático, sino que tenemos una razón de ser. Y ya, si la evaluación clínica es pedida ya en ámbitos legales, como por ejemplo en un caso de custodia familiar, que sean llamados como peritos, como expertos en el tema, ahí sí tenemos que decir tal cual, los padres están siendo descuidados o se percibe el descuido hacia el menor y por tanto, como tratar de canalizarlo hacia una persona que lo pueda cuidar mejor, ya sean los propios padres o algún otro familiar. Entonces todo depende de a quién vaya dirigido. Lo que sí no podemos realizar es directamente ponerle en la evaluación, tú, padre, estás mal, ¿no? Porque se van a alterar mucho y se pierde un poquito la neutralidad. Pero sí tenemos como que irlos canalizando. Más o menos, Flor, Sí, profe, muchas gracias. va que va. Después de esto, vamos a explicar los instrumentos de evaluación. Ya sea que utilicemos los instrumentos de evaluación, denme un segundito, por favor. Ya. Ya sea que utilicemos un solo instrumento de evaluación o una batería compuesta de diferentes instrumentos. Aquí lo que vamos a señalar es enlistar las pruebas que utilizamos, especificando el nombre completo de las mismas y la versión con la que se está trabajando. ¿Por qué? Porque en el caso de que otro psicólogo en un futuro retome el caso del paciente, sepa exactamente por qué tuvo esos resultados y en qué pruebas. ¿Ok? Si no especificamos el nombre completo de la prueba y la versión, puede ser que al momento de que lo vuelvan a estudiar, diga: qué raro que me hayan salido estos resultados, si cuando yo le apliqué la prueba me salieron otros, pero puede ser porque están aplicando pruebas diferentes. ¿Ok? También tenemos que enlistarlas y, de preferencia, explicar por qué se están aplicando dichas pruebas. Esto principalmente en el caso de los... Voy, Antonio. Esto principalmente en el caso de los padres. O sea, decir, utilicé tal prueba ya que estamos buscando tal cosa o estamos percibiendo tal cosa. Adelante, Antonio. Sí, maestro, una duda. ¿Lo de la versión se refiere a que las pruebas deben ser adaptadas al contexto y a la población que se van a aplicar o se refiere a otra cosa? Sí, nos referimos a eso, Antonio, muchas gracias. O también porque algunas pruebas se van como reeditando. Por lo mismo que tú señalas del cambio en la sociedad, se va reeditando nada más para señalar exactamente cuáles. Pero sí, Ok, es eso.
Ok, gracias. De nada, de nada. Por aquí tengo un mensajito, déjenme revisarlo. En la experiencia de aprendizaje, ¿cuántas pruebas podemos poner? Yo les recomiendo que pongan una, pero pueden poner las que ustedes quieran. Nada más recuerden que por cada prueba que tengan que poner, van a tener que explicar por qué hacerlo, pero pueden poner las que ustedes quieran. ¿Ok? No hay ningún problema. O si quieren, pueden hacerlo como en el caso de la experiencia de aprendizaje de la unidad 3 que tenían tres, ¿no? Una de la moderación neurológica, una del desarrollo intelectual y una grafoproyectiva. O si quieren enfocar solo en grafoproyectivas, colocar dos o tres grafoproyectivas. Ahí no tengo problemas. El único elemento sería que tomaran mínimo una y explicaran por qué lo utilizan. ¿Ok? De nada. Bueno, ahora, ¿cuál es el orden en el cual las vamos a colocar? Ya que colocamos los instrumentos, el orden esto nada más es como para darle una estructura. Ustedes lo pueden cambiar en su propio informe. Vamos a colocar primero los resultados de las pruebas psicométricas. Vamos a colocar los resultados de las pruebas del desarrollo neurológico y las pruebas de desarrollo intelectual. Primero, antes de las pruebas grafoproyectivas. Aquí lo que vamos a colocar son los resultados. La forma en la cual redactan los resultados va a depender de la persona que le solicitó el informe. Es decir, si el informe se lo solicitó otro psicólogo u otro especialista en psicología, le pueden dar como más datos técnicos o la propia prueba como tal en los números para que el otro lo interprete porque le va a ser más sencillo. Pero en el caso de que sea un familiar, de nada le van a servir los valores cuantitativos o de nada le van a servir los puntos. Lo que va a querer es que le coloquemos una explicación de qué es lo que está pasando respecto al rendimiento de una persona o un infante que esté desarrollando conforme a su edad. Ejemplo, en la cuestión del lenguaje, Juanito maneja tal número de palabras y las utiliza de tal forma, mientras que para una persona de su edad tendría que colocarlas o aplicarlas de tal forma. O miren, este es un dibujo de cómo tendría que realizar el dibujo en la prueba Gestalt. Y esta es como la está desarrollando su hijo. Como se puede dar cuenta, hay una inversión de los símbolos, hay un cambio de punto, de círculos por punto, lo cual quiere decir y explicar un poquito de qué va. Muy bien. Pueden ustedes hacer una subdivisión aquí para explicar las áreas que van a evaluar, ¿ok? Aplicamos esto y el resultado intelectual es este. El isomotriz es tal. Después van a colocar los resultados de las pruebas proyectivas si es que las llevaron a cabo. Igual, estas pruebas van a explicar un poquito más el aspecto emocional. Ya hay que recordar al momento de redactar el informe que estas pruebas son muy, muy personales, muy particulares. ¿Por qué? Porque los resultados dependen no solamente de lo que indica la prueba, sino de las características personales del niño o el adolescente, es decir, su contexto familiar, escolar y social. Por ejemplo, a ver, les voy a compartir un dibujo para que me vayan siguiendo. Y de hecho, quizás lo conocen. Voy, ¿eh? Me salí tantito para que lo puedan ver. Voy a abrirlo, me salí para poderlo abrir, permítanme. Sigo por aquí, no los he abandonado. No me está apareciendo, déjenme abrirlo en Google porque... Bueno, el caso es que hubo una prueba que le hizo una maestra, bueno, una maestra le pidió a los niños que dibujaran, no es una prueba como tal grafoproyectiva, lo que ahorita les voy a mostrar, pero ayuda mucho a ilustrar lo que les quería decir. Entonces, una maestra le pidió que dibujaran a los niños, algo que hayan hecho en familia o algo que les gustaría hacer en familia. Y dentro de los dibujos que colocaron, un niño en particular dibujó lo siguiente. Denme un segundo, lo voy a tratar de abrir otra vez y no, ya avanzamos. De hecho, quizás alguno ya está, ustedes lo vieron. Es que aquí no me aparece porque, sí, quién sabe por qué, ¿cómo se llama? En Firefox o algo así, no me salen las imágenes con tanta facilidad como en Google. Y en Google me aparecen mucho más rápidas, ¿ok? Aquí está.
Ya, les comparto imagen. ¿Ya se está compartiendo? Sí, ya se ve. Sí, Muy ya. bien, miren, les pidió a los alumnos que dibujaran algo que les gustaría hacer con su familia o que van a hacer con su familia en las vacaciones de verano. Y el niño dibujó esto. ¿Qué creen que dibujó el niño? ¿Un suicidio? Efectivamente, parece que es un suicidio, nos podemos alarmar, ¿no? De hecho, es como, wow, una super nota de alerta. Pero antes, y esto tiene que ver mucho con la aplicación de pruebas grafoproyectivas, no nos tenemos que basar solamente en lo que dice el estudio. No, no, no son globos, pero va por ahí. No nos tenemos que basar tanto por el dibujo, sino que tenemos que investigar la historia del paciente, su contexto, su familia y demás. ¿Qué es lo que pasó? Que exactamente están buceando. En vacaciones anteriores la familia fue a bucear y ya después de que la familia fue a bucear, el niño quería volver a ir a bucear, entonces los dibujó buceando. Efectivamente va. Entonces ya si lo ven desde esa perspectiva, pues sí, no se ve claramente el snorkel, se ven las burbujitas, se ven los flotadores, los shorts, las chanclas, y hasta se ve el ombligo del papá, miren, y los pezones. Ah, bueno, pero si no tenemos el contexto, podemos ir a interpretaciones muy, muy, muy dispares. Entonces, por eso ya recuperando las pruebas grafoproyectivas o proyectivas, tenemos que basarnos en la información que tenemos del contexto. Por eso, antes de hacer cualquier tipo de prueba, tenemos que hacer la entrevista, tenemos que hacer la valoración completa para desde ahí partir. ¿Ok? Muy bien. Y ya, después de aplicar estas pruebas y el análisis que hacemos, nos vamos a ir con las conclusiones o impresiones diagnósticas. Efectivamente, esta es una cosa que ustedes van a tener que desarrollar con mucha, mucha fuerza, la escucha activa. De hecho, si recuerdan la materia creo que es, ¿cuál es? No sé si es epistemología o algo de psicopatología. Creo que es de psicopatología. Señalaban, y taller de comunicación, que desde épocas de los griegos, ¿no? De Sócrates, con la mayéutica y todo esto, tenían como esta escucha activa para poder tener estos elementos. Ok, en este apartado se tiene que elaborar un resumen en el que se presente la información más relevante que responda al motivo de consulta. Es decir, todo lo que ya pusieron, aquí lo van a poner muy sintetizado. Y después van a colocar los casos que requieran algún diagnóstico nociológico, o sea, un seguimiento. También algunos elementos que tengamos para poderlo catalogar o poderlo determinar con el DSM-5. Usted ya tuvieron acercamiento con el DSM-5 en psicopatología y en qué otra materia lo han tenido. Nada más en ese. Nada más en ese, ok, pero lo vamos a estar utilizando. Entonces, si ya con lo que ustedes observaron, nociológico, nociológico viene de la palabra nous, que es mente, y lógico, que es estudio o tratado. Entonces, un diagnóstico nociológico sería un diagnóstico mental o un diagnóstico psicológico, pues. Entonces, aquí requiere perdón, en los casos en los que se requiere obtener un diagnóstico nociológico, o sea, ya que lo tenemos en la entrevista, ya hicimos la evaluación clínica, si lo tenemos que remitir primero a un neurólogo para poder hacer más pruebas, o ya canalizar directamente con algún experto en determinadas áreas. Si le aplicamos unas pruebas y detectamos, por ejemplo, que la persona es autista, poderlo canalizar con un autista, con un psicólogo que experto en autismo para poderlo trabajar. Y ya, por último, revisar que se puede encuadrar con algún parámetro del DSM-5, ya saben, con pica, con enuresis, cualquier otro, con las características que vimos. Y ya, con esto vamos a terminar. Nada más vamos a colocar las recomendaciones generales. Dentro de las recomendaciones generales, perdón, perdón. Bueno, ahorita les digo. Dentro de las recomendaciones generales se va a incluir el tratamiento recomendado en función de los resultados. Es decir, necesita ir a terapia del lenguaje, necesita ir a terapia ocupacional, necesita seguir viniendo a consultas, necesita tener, no sé, tenemos que remitirlo con un neurólogo para medicación o cualquier otro elemento.
También tienen que incluir, y estas son las partes como que las vamos a vincular ahorita con la segunda parte de las clases, la tienen que vincular con, perdón, tienen que colocar dentro del informe su nombre completo y la firma de quien realizó el estudio, además del grado académico que ostentan y el número de cédula profesional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces estas pruebas, estos informes, se les solicita a los pacientes para poder ser canalizados o atendidos en diferentes aspectos. Por ejemplo, para poder ir a algún kinder o... Perdón, está pasando una moto. Ya. Para poder ir a algún kinder o a una primaria con adaptaciones, se van a necesitar este tipo de informe. También para ciertos apoyos del gobierno se necesita tener un diagnóstico. También para ser considerados a nivel educativo, en todas las partes tienen que tener como un diagnóstico. Pero este diagnóstico no es que lo pueda hacer cualquier persona, sino que lo tiene que hacer un profesional de la psicología. ¿Ok? Ustedes pueden, a ver, esta es una pregunta, por aquí ya está la respuesta, pero ustedes pueden llevar a cabo un informe, o sea, una evaluación clínica, ustedes la pueden llevar a cabo en este semestre o no la pueden llevar a cabo. ¿Qué Sí. pensarían? ¿Sí? ¿Bajo qué condición? A ver, aquí tengo un chat. Yo diría que sí, porque, bueno, más que con supervisión de pues ahora sí que de un profesional. Muy bien, muy bien, muy bien. Antonio, dinos. No, era lo mismo que dijo la compañera. Perfecto, perfecto. Sí, no la pueden realizar solos, no la pueden realizar solos. Sí la pueden realizar acompañados de un psicólogo, de un profesional. ¿Por qué? Porque entonces la carga de responsabilidad y la carga de evaluación, aunque ustedes la lleven a cabo, la va a tener el psicólogo titular. Aquí me voy a ir un poquito por lo que estaban mencionando de si hay algunos otros tipos de códigos o algunos otros tipos de elementos que se tienen que considerar en la ética. Se me mueve todo. Ahorita lo vuelvo a poner. Denme un segundito, les quiero mostrar algo para. No es para que se asusten, pero sí es como para que lo tengan en cuenta. Oye, denme un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. ¿Algunos de ustedes conoce? Espero que. Bueno, vamos a ver. ¿Algunos de ustedes conocen el artículo 250 del Código Penal? Sé que está como complicado, ¿no? Porque pues, no son abogados para nada, pero efectivamente, no se preocupen. Voy a compartirles pantalla. Ahorita lo vamos a revisar. Aquí nos dicen, no, 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 para nada. Efectivamente, no es su culpa, no son psicólogos. Digo, no son abogados. Pero ¿qué nos dice el Código Penal Federal en su libro segundo, en el título 13º, en el artículo 250? Chequen. Se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días a quien, al que sin ser funcionario público se atribuya ese carácter, o que eso no nos importa ahorita, al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada expedida por autoridades u organismos legalmente capacitados por ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5º constitucional, se atribuye carácter de profesionista. O en otras palabras, si ustedes se ponen a hacer evaluaciones clínicas sin tener cédula profesional y sin ser apoyados por un psicólogo que ya tenga la cédula profesional y esté capacitado para hacerlo, no solamente es que estén cometiendo una mala praxis en psicología, sino que literalmente es un delito penal y se pueden enfrentar de 1 a 6 años de cárcel y multas gigantescas, ¿ok? Nada más. Se los menciono por ahí. Entonces, pero para hacer como un datillo. Ah, ok. Entonces sí, pueden realizar ustedes realizar ustedes los informes, integración de informe psicológico, pueden realizar ustedes los informes siempre y cuando estén acompañados de un psicólogo, por ahorita, el cual va a fungir como un supervisor. Va a firmar y debe incluir su grado, su cédula escolar y demás.
De hecho, cuando hagamos el taller de evaluación clínica en diciembre, les comentaba, van a participar con muchos compañeros psicólogos y ellos van a ser los que van a fungir en esta supervisión para hacer los casos, para hacerlo más real. Por aquí me leemos. Profe, ¿es recomendable poner tu número de cédula en tu CV o, por ejemplo, páginas de LinkedIn? Yo sinceramente no lo recomiendo mucho. ¿Por qué no lo recomiendo mucho? Porque se puede prestar a que alguien tome su cédula y aplique otro elemento que puede ser la usurpación de identidad. Es otro delito. Pero no se preocupen. Simplemente con que le pongan que están, bueno, que tienen la cédula profesional y que ya están titulados, está bien. Si en su consultorio tienen los elementos para poderlo colocar, está muy bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, esto lo podrían hacer, no ustedes, pero lo podrían hacer otros. Simplemente aquí le ponen cédulas profesionales en internet. Y aquí le ponen el Registro Nacional de Profesionistas. Registro Nacional de Profesionistas. Esperamos tantito. Pregunta, luego me llega a pasar. ¿Alguno de ustedes ya tiene una carrera previa? O sea, que esta sea su segunda carrera. Ah, ok. ¿Cuál es tu nombre completo, Laura? O Sonia, cualquiera de las dos. ¿Cuál es su nombre completo? Es Laura Adriana Ortega Sánchez. Ok. Laura, Adriana, Ortega, Sánchez. Ok. Laura Adriana Ortega Sánchez, aquí estás. ¿Tienes la licenciatura en Desarrollo Humano? Así es. Muy bien, expedida en el año 2018 por la Universidad Albert Einstein. Tu número de cédula profesional es este. Listo. Entonces cualquiera los puede buscar así. Nada más es como para que lo puedan checar. Y ya ustedes también pueden checar a quien ustedes quieran. Y así está padre. Pero bueno, vamos a regresar al informe. Pero muchas gracias, Laura. No, gracias a usted, profe. Muy bien. Entonces tenemos en caso, ¿y qué pasa si ustedes buscan a la persona y no aparece ahí? Pueden pasar dos cosas. Número uno, que tenga, bueno, son tres cosas. Uno, que tenga algún problema el nombre de la persona como tal y esté corrigiéndolo para hacer su correcta, ay, ¿cómo se llama? Su correcta incorporación a este padrón. Número dos, que esté tramitando la cédula, que sea pasante que le esté tramitando. O número tres, que no tenga ningún tipo de documento y eso ya es peligroso. Ajá. Ok, que lo vieron en epistemología, sería un pseudocientífico. Ok, también tenemos, en caso de que sea un estudiante que realice el estudio, ok, sí, ya lo habíamos visto. Ahora sí, al momento de hacer la entrega de resultados, al hacer la entrega del informe, hay que tener siempre en mente los siguientes elementos. Número uno, el informe y las pruebas que desarrollamos es un paso, no el fin definitivo. Que no se quede el paciente o la familia con que ya, este fue el resultado y no va a cambiar. Por ejemplo, en el autismo tenemos tipo uno, tipo 2 y tipo 3, que es dependiendo del tipo de ayuda que necesitan los pacientes. Y no es que si eres tipo uno toda tu vida vas a hacerlo, sino que va cambiando en cada etapa de tu vida. Entonces, como un diagnóstico no es destino. También, la entrega de resultado es una parte para empezar el tratamiento. No decir ya tiene esto, ya se acabó, sino que entienda que es un elemento para empezar el tratamiento o el seguimiento. Si por alguna razón se culmina o se termina con la evaluación, la razón por la cual quieren llevar a cabo la evaluación, digamos, yo quiero saber si mi hijo tiene dislexia. Realizamos el seguimiento y demás y descubrimos que no tiene dislexia. ¿Ok? De todas maneras, dentro de 3 meses se hace una evaluación de seguimiento para ver si en realidad ya no tiene dislexia o hubo algún conflictillo ahí por la prueba. Y se deben de cuidar, aquí vamos, se debe cuidar las implicaciones que posee el diagnóstico en la vida de los infantes y su familia. De verdad, para nosotros puede ser simplemente entregar un resultado, pero decirle a un paciente o decirle a una familia, su hijo tiene este, problemas en el desarrollo o su hijo tiene dislexia, discalculia, su hijo tiene algún tipo de problema emocional, es un impacto fuerte para la familia. Entonces,
tenemos que ser conscientes, tenemos que ser empáticos en este caso. No ocultar información, pero ser empáticos, ¿ok? A esto me refiero también con cuidar la objetividad y la redacción. Hay que ser lo más neutros posibles, no mentir, pero tampoco poner juicios de valor. Y cuidar la redacción. Si hacemos una redacción muy complicada o muy rebuscada, puede ser que no nos entiendan de lo que estamos hablando. Voy a utilizar un ejemplo de otros compañeros de otra profesión muy cercana a la psicología, que es la de la medicina. ¿En alguna ocasión ustedes han ido al médico y cuando salen no tienen ni idea de qué es lo que tienen? O sea, que entran y que les dicen sus resultados y dicen, no, pues quién sabe qué tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se lo supieron explicar para su propio contexto, para sus propias palabras, en donde de nada puede servir. Efectivamente, entonces es para evitar este tipo de cuestiones. Bueno, ahora, las recomendaciones para elaborar la redacción y que no corramos con este tipo de problemas son, son tres en general. Integración de los datos. Vamos a tratar de integrar los datos de una forma que incluya todo, las técnicas aplicadas, los antecedentes, pero de la forma más sintética posible y con un lenguaje común. Si lo hacemos muy amplio, muy amplio, con mucha información, se van a empezar a perder las ideas, o se van a empezar a perder, o sea, no vamos a poder retener toda la información de lo que, perdón, de lo que se está hablando. También dentro del contenido que tiene que tener el informe, se tiene que dar una respuesta objetiva a la situación de la evaluación. Dependiendo del motivo por el cual se inició, se le tiene que brindar a los pacientes o al familiar una respuesta. Ya sea un sí tiene lo que ustedes pensaban, un no, un tiene otra cosa o un hay que volver a evaluar o hay que canalizar. Pero tiene que tener una respuesta. No podemos dejar en un simple, pues quién sabe. Y hay que tener claridad en la información, es decir, la buena redacción que les comentaba. Las ideas deben de presentarse en forma lógica. Explicar primero las causas y después los efectos. ¿Ok? Para que el paciente diga, ah, ok, entiendo por qué me estás dando este diagnóstico. Ejemplo, para la edad que tiene su paciente, para la edad que tiene el paciente tendría que desarrollar tal y tal evento. Sin embargo, no lo está desarrollando, por tanto, y derivado de las pruebas puede tener tal cosa. Otra vez, evitar el lenguaje técnico. Sé que en muchas veces no se va a poder evitar, pero en la medida de lo posible sí hay que evitarlo, al menos cuando hablamos con familiares, para que no, para que no se queden así como cuando van al médico, como, ¿qué dijo? Y las afirmaciones tienen que ser directas y concretas, ¿ok? Evitar esta gran prosa o esta gran disertación por situaciones concretas y directas, muy tajantes. Lo que les mencionaba de la extensión del informe, que no sea muy largo para que no se preste a confusión o disgregación de la información. Una hoja, dos hojas, está bien, tres. Pero ya entregar un informe psicológico de 20, 30 hojas, ya no. Y como mencionaba ¿quién era el que lo mencionaba? Era Antonio. Como lo mencionaba Antonio, uno de los elementos más complicados es la capacidad de síntesis. De verdad, uno podría creer, o cuando empezamos a escribir, podemos creer que lo difícil es escribir mucho, ¿no? Decimos, híjole, escribir, por poner un ejemplo, escribir un ensayo de 10 cuartillas, no, qué difícil, es imposible. Pero mientras más van avanzando, dicen, es que con 10 cuartillas no me va a alcanzar. Es mucha información es mucha información para ponerlo en 10 cuartillas o en 5 cuartillas. Y aquí es donde tiene que jugar mucho su labor de síntesis. Ya en caso de que no se pueda sintetizar, pues sí vamos a tener que utilizar unas hojitas, pero vamos, no vamos a poder hacer un informe de 100 hojas. Ok, vamos a utilizar un modelo integrador en el cual tomemos todos los aspectos que vimos en la evaluación y el manejo ético de los resultados. Aquí vamos a utilizar los principios éticos del código del psicólogo y otros elementos relacionados. Pero aquí me detengo tantito. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o algo hasta el momento? No, petit, no, petit, no. Aquí tengo un mensaje. Dos. Vamos bien, perfecto. Miren, vamos a hacer algo. Son las 6:05. A las 6:07 regresamos, ¿ok? No me voy a desconectar ni nada, nada más voy a apagar el micrófono. Voy a ir por agüita y a las 6:07 empezamos otra vez. 2 minutitos, si quieren ir por agua o algo así. Adelante, empezamos en 2 minutitos. Déjenme apagar el micrófono.
Y ahorita vamos a ver la segunda parte, lo de la parte de la ética. Y bueno, yo soy psicólogo, digo, yo soy filósofo de origen, o sea, mi primera carrera es filosofía, por tanto, esta parte como que me gusta un poquito más. Denme un segundo. Por aquí ya estoy. Empezamos en un minutito. Y ya me acordé, Laura, que tienes hasta tu programa y tu podcast y demás. Ya me acordé. Ahorita que vi eso de desarrollo humano, recordé que cuando diste tu bienvenida, me acordé mucho de eso. Me acuerdo, bueno, me acuerdo de la bienvenida de todos, pero de los que más me acuerdo son de esta Laura, porque tenía ese desarrollo humano, y este Omar, un compañero que se llama Omar, que tiene otro nombre, un nombre en náhuatl, que es este médico acupunturista. Está padre su labor. Pero bueno, ya, 6,7. Voy a continuar. Muy bien, vamos a ver lo que es la ética. Ya lo llevaron ustedes en la preparatoria, ya lo llevaron en otros elementos. No le hagan caso a la lámina que ahorita está presente, no tiene la respuesta, pero ustedes recordarán qué es la ética o qué diferencia hay entre la ética y la moral. Piénsenlo, ¿lo recordarán qué diferencia hay entre ética y moral o qué es la ética? ¿No? Ok. Miren, estos son unos conceptos que luego se llegan a confundir mucho, el de ética y el de moral. Para hacerlo sencillo, funciona así. La moral es el comportamiento humano. La moral es algo que cambia en cada sociedad. La moral todos la tenemos en un tiempo y en una época determinada. Cuando decimos que algo es inmoral, es porque está rompiendo con nuestros parámetros de lo que es socialmente aceptado en un tiempo. Mientras la ética es el estudio de la moral. O en otras palabras más sencillas, la ética busca principios universales o lo que es correcto sin importar el tiempo y sin importar el lugar. Vamos a ver. Eruptar cuando se acaba de comer, eruptar cuando se acaba de comer, ¿sería ético o moral? Moral, ¿no? Moral. Perfecto, muy bien. Por acá Sí, sería Estefanía nos moral. dice que, sí, es moral, es moral. Por aquí Estefanía nos dice que la ética es el comportamiento social del ser humano. Perfecto, sí. Es moral, ¿por qué? Porque sí es mal visto en Latinoamérica, pero por ejemplo en China es de buena educación eructar en la mesa, es como decir, me gustó. En cambio, decir cosas como no debes hacerle daño o debes comportarte con las otras personas como te gustaría que se comporten contigo, ya hablamos del terreno de la ética. ¿Por qué? Porque este tipo de afirmaciones son válidas para todos los tiempos. Esa es como la gran diferencia entre ética y moral. Si yo digo, es malo matar porque Dios te va a castigar, si digo, es malo matar porque Dios te va a castigar, ¿será ética o moral? Moral. Ética. Moral. Muy bien, es moral. ¿Por qué es moral? Porque depende de si crees o no crees en el Dios. ¿Ok? Entonces, si tú crees en el Dios católico, judío, budista, va a ser correcto. Pero si a mí me dicen, si yo soy musulmán y me dicen, es malo matar porque si no, este, a ver, un dios prehispánico, porque si no Quetzalcóatl te va a castigar, pues el musulmán dice, pues que a mí que me interesa que me castigue esa cosa ni es un dios. Entonces depende mucho de las creencias. En cambio, decir es malo matar porque la vida humana es lo que tiene más dignidad en todo ser y es lo que hay que preservar. Ya podemos empezar a hablar de ética porque tratamos de buscar como un principio rector para todos. Bueno, cuando hablamos de la ética del psicólogo, va por la misma línea.
aquí no hablamos de lo que es moralmente correcto para este psicólogo o lo que es moralmente correcto para aquel psicólogo, sino lo que es moralmente correcto para todos los psicólogos a lo largo del tiempo y en todo momento. Entonces, bajo este principio de la ética, piénsenlo y díganme qué cosas tendría. Bueno, mejor vamos a abordarlo juntos. Pero hasta ahorita, ¿se entiende la diferencia entre ética y moral? Sí, Sí. profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Ahora, dentro de esto ocurre una cosa bien interesante. Si ustedes llevaron clases de filosofía en la prepa o llevaron clases de ética tal cual, ustedes recordarán que como que se explicaba de qué era el pensamiento personal, lo que era lo que cada uno podía reflexionar por su cuenta. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la ética así, del psicólogo? Ah, bueno, porque hay psicólogos y hay, en el caso de la profesión de psicología, ¿no? Hay psicólogos que han reflexionado sobre lo que es éticamente correcto para el psicólogo y lo han transmitido a otros compañeros, a otros psicólogos, para decir, miren, esto es lo que es correcto. Lo cual quiere decir que hablamos de una ética que se trata de homologar en todas las personas. De hecho, si ustedes van a cualquier establecimiento, a un McDonald's, a un Cinépolis o hasta la propia Rosario Castellanos, tenemos un código de ética. El código de ética de Cinemex, de Cinépolis, de la Universidad Rosario Castellanos, porque es lo que se espera que hagas siendo parte de esta institución. Va a funcionar igual con la ética psicológica. Sobre este aspecto, hay dos tipos de aplicación de la ética. Tenemos la aplicación explícita de la ética y la aplicación implícita. Denme un segundito, no me tardo nada, ni un minuto, porque ya me apareció aquí que se me está acabando la pila. Y no quiero que nos quedemos a la mitad. Esperen. Ash. Listo. Ah, bueno, les decía, tenemos una aplicación explícita de la ética y tenemos una aplicación implícita. ¿Qué es la aplicación explícita de la ética? Cuando estos elementos de cómo tiene que comportarse un psicólogo, cómo tiene que comportarse un abogado o demás, lo vamos a externar. Externar para que otros lo puedan emular. ¿Dónde se registra esto? En códigos, en reglamentos, en tratados. Y ustedes lo pueden aprender o lo pueden adquirir al momento de leerlo o al momento de unirse a esos principios. Mientras que la ética o la aplicación implícita de la ética son valores, comportamientos y principios, pero que se interiorizan. Es decir, no los aprendes porque los leas, sino que los aprendes porque ves cómo lo desarrollan otras personas. Una forma muy sencilla. Yo cuando tomaba clases, cuando era estudiante de licenciatura y cuando era estudiante de preparatoria, tenía maestros que eran muy estrictos y muy groseros, que prácticamente me regañaban por alzar la voz y pues a mí no me gustaban esas clases, me desesperaban o me molestaban. En cambio, tenía otras clases o tenía otros profesores que eran empáticos, eran amables, trataban de explicar. Y yo cuando veía eso decía, yo cuando sea profesor, quiero ser así. Yo quiero poder transmitir eso a mis estudiantes y demás. Entonces, de forma implícita, ese tipo de valores fueron los que yo fui asimilando en mi profesión o en mi en mi formación ética como profesor, de forma implícita. Nadie me dijo lo tienes que hacer, sino lo fui aprendiendo.
así como ustedes están aprendiendo muchas cosas de sus profesores, tanto de cómo dar clases como de cómo dirigirse en psicología. Bueno, si lo quieren de forma concreta, la ética, por aquí tenemos en emular, gracias. Emular es copiar, es reproducir, es retomar y volverlo a decir. Entonces, la ética explícita se puede mostrar, o sea, yo digo, ese es el código de ética del psicólogo y se puede pedir que se cumpla, tú tienes que cumplir con este código de ética. Mientras que la ética implícita se muestra y se emula o se reproduce. Vamos a ver, como ustedes decían con la escucha activa. Ah, yo veo que al momento de que aplican una entrevista, mi profesor es muy empático y tiene una escucha activa sin presionar a encontrar otra respuesta, sino espera a que la otra persona hable. Yo lo quiero hacer y poco a poco lo van como reproduciendo. Pero ahorita nos vamos a concentrar en la aplicación explícita de la ética. Muy bien. De hecho, en esta segunda parte sí hay como más elementos de los que están en plataforma, porque les quería dejar como algunas cositas como claras por aquí. Ok, primero vamos a hablar sobre el código de ética del psicólogo y la obligatoriedad. Muy bien. El código de ética del psicólogo fue creado por la Sociedad Mexicana de Psicología, Asociación Civil, fundamentado en el artículo 9 y el Código Civil. Ok, la pregunta es esta. ¿Seguir el código de ética del turismo, seguir el código de ética del psicólogo es obligatorio o no? Sí, Por aquí nos dice Laura que sí, nos dice Eva que no, Estefanía que sí, Lina que sí, Arsena que sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Me voy por la respuesta de Eva. ¿Por qué no, Eva? Ya sé que lo escribas o no lo digas. ¿Por qué no? Bueno, en lo que nos va escribiendo Eva, les comento. No, no, porque no se puede obligar a efectivamente. Vamos con esto. Muy bien. El código de ética del psicólogo, el código de ética del psicólogo no es obligatorio. No es obligatorio. Y es importante que ustedes lo comprendan y lo sepan para poderlo ir revisando. Lo primerito, hay tres tipos de normas o hay tres tipos de leyes en el ámbito legal o en el ámbito jurídico y también en el campo ético. Por aquí se las pongo, estas le pueden poner atención y demás. Para cuestiones del examen, no se preocupen por esto, ¿va? Es importante, pero no va a venir en el examen. Por una parte tenemos las reglas del FAS. Las reglas del FAS son de carácter religioso. Es decir, cumplir o no cumplir las reglas del FAS van a tener una consecuencia a nivel místico o a nivel después de la vida. Por ejemplo, si yo digo, honrarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿qué consecuencia tendría el no cumplirla desde la religión católica? El no cumplir el honrarás a tu padre y a tu madre. te vas al infierno, ¿no? Te vas al infierno, sí, literalmente. Aquí no es que digas, no honraste a tu padre y a tu madre, te vas a la cárcel. No, para nada. Te vas al infierno. Esas son las reglas del carácter religioso. Por otra parte, tenemos las reglas del jus. De la palabra jus viene la palabra justicia. Entonces, dentro de las reglas del jus están las leyes, los códigos penales, civiles, mercantiles, etcétera. De hecho, les comento, está programado también para diciembre de este año que demos un curso. Bueno, es que yo soy abogado, aparte de filósofo, soy abogado, pero más o menos por diciembre vamos a abrir un curso, ya les comentaré las fechas, sobre cómo hacer una, no es una asociación civil, se me fue ahorita una sociedad mercantil, ¿ok? O sea, una empresa, ya en el campo de psicología, pero eso ya lo veremos en diciembre, ahorita estamos en otra cosa. Entonces les decía, son las normas legales. Las normas legales sí son obligatorias debido al Estado, es decir, las personas le otorgan fuerza al Estado para su cumplimiento. Y en caso de que no se cumplan, hay un castigo directo e inmediato, ¿ok? Y proporcional a la causa. Por ejemplo, yo me paso un alto y el reglamento de tránsito prohíbe pasarse el alto.
si me encuentra un oficial de policía, ¿qué sentencia me va a dar o qué me puede aplicar? Una multa. Una multa y no te vas a escapar. No te vas a escapar de la multa porque directamente estás incumpliendo. ¿Ok? Esa es la parte del use. Y después tenemos las reglas del bone mores. Del bone mores o la buena moral son reglas morales y éticas. Y la consecuencia que tenemos en el cumplimiento o no cumplimiento de las mismas es la aceptación o el rechazo por el gremio social. O sea, la aceptación o el rechazo de las propias personas del gremio. Vamos a ver, en el caso de la psicología, no tenemos normas religiosas. Para nada tenemos normas religiosas. Pero sí tenemos normas del jus, normas legales. Como ya les mencionaba hace ratito, ¿no? Que es la pérdida bueno, el encarcelamiento por usurpación de identidad. También la podemos ver cómo podemos perder la cédula por mala praxis profesional. Y los elementos que tienen que tener legalmente un consultorio para poderse constituir y demás. Son reglas legales, son cosas que se tienen que cumplir. Y después tenemos las del Bonimores, que son las de la ética o las buenas costumbres, las cuales se tienen que seguir, pero no obligatoriamente. Se siguen porque es como lo correcto, lo esperado dentro del gremio, pero no te pasa nada si no los cumples. ¿Ok? Y en caso de que te pase algo por no cumplirlas, es porque aparte de ser parte de un código ético, es de un código legal. Muy bien. Y por tanto, la obligatoriedad del el código de ética del psicólogo es solamente ético. De hecho, por acá quedaba como la respuesta también. La denominación ACE, al final de una sociedad, significa asociación civil. O sea, esta es una organización que se fundó por personas como ustedes y como yo, sin fines de lucro, para apoyar al cuidado y a la difusión de la psicología. No es nada legal. Entonces, nada más es para que entiendan que el código de ética es muy bueno, nos ayuda a tener un fundamento muy fuerte, pero no te vas a ir a la cárcel. ¿Ok? Nada más es como para poderlo delimitar. Dinos, Giovanna, te escucho. Sí, gracias, profe. Bueno, yo quería mencionar lo siguiente. Si bien a lo mejor no es como tal obligatorio tomarlo en cuenta, siento que la verdad sí es primordial, ya que estamos tratando con consultantes, pacientes, los cuales pues pueden tener algún trastorno pues bastante grave como depresión, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta la ética profesional, pues tenemos que tener bastante cuidado porque está el factor de riesgo como el suicidio, entonces no es cualquier cosita, ¿no? Sí, 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 totalmente. Muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias, Giovanna. Por aquí tenemos otro mensajito que nos dice que, y aparte, ahí se desprenden otras cosas, de no seguir el código de ética, ya después puedes incumplir el mala praxis, bueno, otros elementos que sí están pesados, ¿ok? Dice, pero qué mal, ¿no? Profe, porque hay muchos psicólogos que mezclan con terapias alternativas y eso falta. Ok, no, ahí sí cambiamos, ¿no? Ok, el mezclar terapias alternativas o mezclar elementos que están ahí, ya entramos en mala praxis y ahí sí va a haber una consecuencia legal. O sea, aparte de romper el código de ética, también vamos a romper otro tipo de códigos. ¿En algún país hay algún documento legal para los psicólogos? Sí, en México. Ahorita lo vamos a ver. En México tenemos códigos especializados. De hecho, les voy a mostrar como ejemplo uno. Tenemos muchos, pero denme un segundito, ¿eh? Permítanme, estoy abriendo un documento para que lo puedan ver. Pero sí, obviamente, la ética es súper importante. Sí, yo estoy en filosofía. Entonces, si no tenemos ética, podemos caer en mala praxis, podemos cometer malas cosas, podemos dar un mal resultado, podemos afectar mucho, mucho a la persona. ¿Ok? Entonces, permítanme. En la ley de salud mental. A ver, permítanme. Ok. A ver, les comparto pantalla. Sí, por ahí tiene algo de un diagnóstico mal dado. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, la falta de ética en un diagnóstico mal dado no pasa nada. La falta de ética, de hecho, es el punto. O sea, la falta de ética no es como sancionada directamente, pero el dar un mal diagnóstico, sí.
¿ok? Es como, por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillito. El código, un elemento del código de ética médica, por ejemplo, puede ser el lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos antes y después de cualquier procedimiento. En sentido estricto, no te van a meter a la cárcel porque no te lavaste las manos en un procedimiento, porque ¿quién se va a enterar? Pero si por no lavarte las manos generaste una infección y esa infección derivó en una enfermedad o en un malestar muy fuerte para el paciente o hasta en su muerte, ahí sí. Véanlo que como que el código de ética es como para poder evitar llegar a otros elementos más fuertes. También el código de ética del conductor, ¿no? Que te dicen ese del paso, primero el patrón y demás. Quizás no te vayan a castigar por ceder el paso, o ten siempre tu auto verificado con las llantas y demás antes de salir. Quizás no te vayan a poner una multa porque no revisaste las llantas cada vez que saliste, pero si no revisaste el carro y atropellaste a alguien, se comete un delito por comisión, por omisión, y te vas a ir a la cárcel. Entonces, vamos por allá. De hecho, sobre los códigos, miren, aquí les pongo uno de tantos. Aquí tenemos en el diario oficial de la Federación. Esto lo vamos a ver más adelante, tranquilos, ¿eh? Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Congreso General de Estados Unidos, y como adicional. Ok, la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Y aquí ya tenemos diferentes elementos que vamos a ir trabajando y vamos a ir teniendo. El propósito, por ejemplo, el propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar y el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La recuperación varía de persona a persona, de acuerdo, bla, bla, bla. La atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios en apego a los principios de interculturalidad. Ajá. Ok. Aquí ya tenemos una ley, un artículo. En caso de que el psicólogo no lleve a cabo el código de ética del psicólogo, va directamente en contra del artículo 72 constitucional. Esto que les estoy diciendo, recuerden, no va a venir en su examen para nada, pero Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo que señala todo esto de la salud es el artículo cuarto, ¿ok? En el artículo cuarto constitucional viene todo lo referente a la salud, por si quieren un fundamento ya legal en un futuro, lo tenemos aquí en el artículo cuarto. Miren aquí, el tercero es el de educación, es el famosito, pero en el cuarto, y eso es lo que quiero que revisemos ahorita, aquí, toda persona tiene derecho a la alimentación, toda persona tiene derecho a la protección de aquí. Toda la persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Conforme la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión cuantitativa colectiva de los servicios de salud para la atención integral gratuita de las personas que no cuenten con un seguro social. Y por acá tenemos otros elementos, pero si no damos un buen servicio, un buen servicio en el ámbito psicológico, estamos incumpliendo leyes, ¿ok? Y aquí sí puede haber sanciones desde pérdida de la cédula hasta multa. Para evitar todo esto, pues mejor tener una buena práctica, una buena praxis psicológica. Y para eso surgió el código de ética el código de ética del psicólogo. Es como un sistema de prudencia. Antes de tener algún problema, vamos a guiarnos por este código. Y todas las profesiones lo tienen, ¿eh? O sea, si ustedes revisan el turismo, está el código, bueno, la Organización Mundial del Turismo tiene el código de ética del turismo. Y ahí te explican lo que tienes que tener, del abogado, de todo. Es como, y vete por la buena línea, vete por la línea más adecuada antes de caer en un problema. Y por lo mismo, y para ir interiorizando estos principios, vamos a ver cuáles son. ¿Qué es lo que busca este código? Busca garantizar la protección de los usuarios de servicios psicológicos, como ustedes bien señalaban. Trabajamos con personas, trabajamos con seres humanos que hay que respetar. No estamos aquí por el dinero, sí ganamos dinero, pero estamos aquí para apoyar a la salud de las personas. También vincular explícitamente las normas que prescriba con principios generales. Es decir, cada norma que va a establecer el código va a irse con principios generales que vamos a ver más adelante. Apoyar a la mayoría de las áreas de aplicación en psicología. Es decir, este código de ética les va a servir, si lo leen, les recomiendo mucho que lo lean, les va a servir para que en el caso de que ustedes estén frente a una situación y no sepan qué hacer, recurran al código de ética. ¿Ok? Como un manual
de primeros auxilios para ustedes que digan, híjole, no sé qué hacer aquí. Vete al código de ética del psicólogo para que te dé orientación. Y también ofrecer apoyo psicológico tanto a la toma de decisiones, que les decía, para, y como para adecuar a terceros que le soliciten acciones contrarias a los principios que rigen su comportamiento. También, el código de ética te va a servir para que en el caso de que alguien te ofrezca algún trato o algún elemento que no vaya conforme al código de ética, tú te puedas negar. Vamos a suponer, les dice el director de su escuela, les dice, oye, fíjate que, fíjate que yo quiero hacer un curso para poder trabajar, no, perdón, mejor. Oye, ¿qué crees? Que los alumnos están muy inquietos en clase, están muy, muy inquietos. Y están rayando las bancas, y están haciendo mucho ruido, y están haciendo mucho escándalo. Yo lo que necesito es que diagnostiques a la mitad con hiperactividad y con déficit de atención, con TDA, esto que los diagnostiques, para poderlos medicar. Y al tenerlos medicados, que estén tranquilos. Si no, te despido. ¿Ok? ¿Lo harían o no lo harían? No, No. ¿Por qué no? Porque pues ya estaríamos siendo en primera instancia pues negligentes, ¿no? Sí, Y pues realmente también nos estaríamos metiendo ahí como ya en aspectos legales y más que nada con infantes es más delicado, ¿no? No es cualquier cosa, entonces la verdad en lo personal yo ahí no me metería. muy bien, efectivamente. Y también, aparte de los aspectos legales que son súper importantes porque son infantes, ¿va? Efectivamente, afectamos la salud de familias y de los niños, hacemos daño a los niños. Adelante, Estefanía. Yo creo que no, porque daño, daño permanente a la persona que voy a evaluar. Efectivamente, muy bien. Gracias. Y sé que para ustedes les puede ser como muy, muy obvio, ¿no? Decir, obviamente, no voy a participar. ¿Pero por qué? Porque dentro de la formación que llevan en la Universidad Rosario Castellanos, el código de ética del psicólogo está presente en cada una de sus asignaturas. Es decir, al mismo tiempo que les van enseñando epistemología, evaluación clínica, problemas psicosociales contemporáneos, al mismo tiempo les van enseñando códigos de ética de forma velada. Es más, inclusive tenían por ahí una materia que se llama creo que es teoría de género, o ¿cómo se llama? La llevan Equidad en de segundo. género, Exacto, ¿cómo se llama? equidad de género, Equidad de género. ¿Por qué? algo Porque así. algo así. ¿Por qué? Porque también dentro de la propia profesión tenemos una disparidad. De hecho, vamos a hablar tanto sobre esa disparidad, no, no mucho, pero vamos a hablar tantito. ¿Sabían ustedes que en la carrera de psicología, a nivel doctorado, hay la misma cantidad de alumnos varones que mujeres en el doctorado? O sea, igual, tanto hombres como mujeres en el doctorado están igual. ¿Creen que haya equidad o que no haya equidad de género ahí? Perspectiva de género. Sí, Bien, pareciera que sí, ¿no? Pero vamos a hacer un conteo rápido. En su grupo, ya sean que pertenezcan al 3 o al 4, ¿qué hay más? ¿Hombres o mujeres? mujeres. Mujeres y por mucho. Entonces, el señalar que es la misma cantidad de hombres que mujeres en el doctorado, lo que señala es que a lo largo de la formación académica hubo un sistema de exclusión de las mujeres en el proceso educativo, tanto en maestría como en doctorados. Entonces, aunque parezca lo mismo, hay una disparidad. Pero bueno, entonces el código ética va a funcionar para este tipo de elementos. Es una guía. Ya concretamente, si nos vamos al código de ética del psicólogo, para que lo podamos ver, lo vamos a dividir en dos partes. Los principios generales, se les llama principios generales porque van a permitir tomar decisiones a través perdón, se llama principios generales porque perdón, porque permite tomar decisiones a través de normas o regulaciones muy, muy establecidas. Vamos a abrir el código de ética del psicólogo para no mentirles. Y por eso les digo que está bien, bien disponible. Lo único que le tienen que poner aquí es código de ética, ética del psicólogo. Y luego aparece. No, no hay que. Aquí está bien.
El código de ética del psicólogo. Está cargando, está cargando. Y ya, si quieren ahorita se los mando, pero de verdad está muy, muy fácil de descargar. Miren, primera parte, principios generales. Me voy a la página 33. 23, 28, 29, 30, parte 1, principios generales. Los principios generales les decía que es como principios o normas que ustedes tienen que seguir o tomar en cuenta en cualquier situación. Vamos a ver. Ejemplo, respeto a los derechos y a la dignidad de las personas. Este es un principio general del Código de Ética del Psicólogo. Entonces, sin importar la práctica, la prueba, el estudio que realicen, siempre tienen que hacerlo bajo el respeto de los derechos de la persona y la dignidad de la persona. No sé si han escuchado hablar de los experimentos prohibidos o los experimentos vetados en psicología. Hay muchos. Tenemos el experimento de la cárcel, tenemos el experimento de el cambio de sexo, el del el lenguaje. Sí, son experimentos los cuales podrían brindar muy buena información para comprender al ser humano, pero por la misma naturaleza de las pruebas no pueden ser aplicados. Les pongo un ejemplo. Se proponía un experimento, ese nunca se ha realizado, es el experimento de los más prohibidos que tenemos, pero se sugería el tomar a niños y ponerlos en un ambiente controlado donde tuvieran comida y tuvieran agua y nada más estarlos vigilando desde bebés. Nunca hablar con ellos, nunca interactuar con ellos, simplemente darles comida, darles agua y evitar que se mueran. Eso se trataba de hacer para ver cómo se desarrollaba el lenguaje o si podían desarrollar un tipo de comunicación. ¿Por qué creen que este experimento sea prohibido? Porque está poniendo en riesgo la vida de seres humanos. Literalmente, estás haciéndole su vida miserable, estás quitando la dignidad, estás poniendo en riesgo su vida. ¿Y se Bien, atenta contra la dignidad, perdón, de los niños? efectivamente, muy bien. Daña la salud mental de los niños, afectaría su vida adulta. Y lo que les comentaba, por ejemplo, esta parte del código, podemos decir, bueno, pues, como está en el código es voluntaria, pero ¿qué creen? Que el artículo primero constitucional dice que tenemos que respetar la dignidad de toda persona. Y también hablamos del maltrato a los menores, esos son delitos, o sea, están bien vinculados. Nada más como para que lo tengan en cuenta, porque afecta contra los derechos humanos. Muy bien. Cuidado responsable, tenemos que cuidar de forma responsable a nuestros pacientes, integridad en las relaciones y responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. Sobre esto, integridad en las relaciones. Y efectivamente, y la vida, sí, son complicaciones bien fuertes. A ver, vamos con otro de estos elementos, con el de integridad en las relaciones. Supongamos que, supongamos que yo tengo un paciente, ya no es un infante, ya hablamos de un adulto, y me doy cuenta que está enamorado de mí, que está enamorado de mí en lo que es mi paciente. Y después de que esté enamorado de mí siendo mi paciente, pues empezamos a andar. Y ya, después me caso con mi paciente. ¿Válido o inválido? Podría ser inválido. Bueno, Inválido. Totalmente inválido. ¿Por qué? Porque aunque no haya como tal una ley que te lo prohíba, lo que pasa es que muchas veces cuando ocurren ese tipo de relaciones es por un fenómeno de transferencia. O sea, la persona piensa que está enamorada de ti o te quiere por el tiempo que han convivido, por lo que han intercambiado, cuando en realidad de fondo hay una relación de poder. Sé que estamos en psicología, por lo tanto no voy a andar en otro tipo de códigos, pero también les comento, no anden con sus profesores. Sé que no lo harían, pero no anden con sus profesores. ¿Por qué? Porque en realidad no están enamorados de la persona, están enamorados de la figura de autoridad. Y ya si les gusta Sigmund Freud, pues ya podemos hablar de problemas edípicos, de otras cosas, ¿no? Pero por ahí lo dejamos. Bueno, entonces el código de ética nos va a hablar de los principios generales, de los límites, de las sanciones que vamos a tener y demás.
Ok, mire, vamos a hablar de dice, las sanciones pueden incluir desde amonestaciones hasta la suspensión de licencia para ejercer la psicología. El psicólogo que incurra en violaciones al Código de Ética del Psicólogo se sancionará con reprimenda, censura, expulsión de las organizaciones de las instancias que lo adopten, divulgación de su nombre en las comunidades de psicólogos, canalización del asunto a otros cuerpos, comités de arbitraje y las autoridades que por ley pueden conceder y retirar la cédula profesional. Y aquí vamos. Pregunta, según esto de las sanciones, ¿el Código de Ética te puede quitar la cédula? No, no te lo puede quitar, pero si detecta las instituciones o el Código de Ética lo detecta, cualquier persona que lo detecta te va a remitir o va a levantar la denuncia en tu contra para que te quiten la cédula, ¿ok? Y también te van a expulsar de los círculos de psicología y los círculos de investigación y demás, donde se lleve a cabo para que no vuelvas a participar. Ah, lo vinculo con otro punto, ya casi acabo la sesión, pero el dopaje, ¿saben lo que es el dopaje? El dopaje en deporte, ¿no? Sí, Perfecto. Si detectamos que un deportista se está dopando, si detectamos que un deportista se está dopando, utilizar drogas para el mejoramiento físico. Si detectamos que un deportista se está dopando para mejorar las actividades físicas dentro del código deportivo y dentro de las normas del arbitraje deportivo, uno se le va a remitir en caso de que sean drogas ilegales. Pero si son drogas legales y lo está utilizando para aumentar sus capacidades, queda expulsado de todas las competencias. Olimpiadas, torneos, la FIFA, de todo. Ocurre igual con psicología. Utilizando una palabra fea, te vuelves un apestado en psicología y ya nadie te va a seguir. Ok, y aquí ya tenemos los principios básicos de forma clara, ¿no? Respeto a los derechos de la dignidad de la persona, lo que habíamos dicho, cuidado responsable, y lo va como explicitando. Integridad de las relaciones, responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad, y ya. Después de eso, me regreso a la presentación. Vamos a la parte número 2. Estos son los principios generales, lo que tiene que regir todas nuestras acciones. Pero también hay normas de conducta para aspectos más específicos. Es decir, híjole, ya entendí los principios generales que tienen que regir mi conducta, pero ahora, ¿qué voy a hacer en el caso de la calidad del trabajo y del desempeño de mí como psicólogo? O de los resultados del trabajo del psicólogo o de las relaciones que establece el psicólogo. Ah, bueno, para que te tranquilices, vamos a tener, vamos a tener eh, elementos dentro del código más particulares para poderlos abordar. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo. Este está al revés. Ok, vámonos con el artículo primero. Nada, déjenme voltear. Ya. Artículo primero. Dice, los servicios que presta el psicólogo y la enseñanza y la investigación que realiza se basan necesariamente en un cuerpo de conocimientos válido y confiable, sustentado en la investigación científica, por lo que el trabajo que desempeña debe corresponder directamente con la educación, formación, experiencia supervisada o experiencia profesional que haya recibido formalmente. Ok, esta es la competencia de la honestidad, con lo cual se tienen que regir ustedes. Ok, entonces, por ejemplo, en las normas de conducta relacionadas con el trabajo y desempeño, todo lo que ustedes enseñen y tengan que distribuirse por acá, tiene que ser conforme a elementos válidos y demás. Lo que mencionaban. Supongamos que a mí me gusta, supongamos que a mí me gusta mucho la. Ah, bueno, pues a mí me gusta mucho la filosofía, yo soy filósofo. ¿Han escuchado hablar sobre la terapia basada en lógica? La TBL. No, maestro. Ok, la terapia basada en lógica es una terapia de filosofía, de consultoría filosófica, que no es psicología, es consultoría filosófica, la cual lo que busca o señala es que a través de la filosofía y a través de el uso de la lógica se pueden resolver problemas. Eso está muy bien. Pero al momento de yo enseñarles o explicarles eso, de hecho, si quieren, luego hacemos un curso, se los tengo que explicar y enseñar, pero se me cayó todo. Oigan, ya está muy oscuro, voy a prender la luz. Ok. Lo tengo que enseñar, lo tengo que explicar, pero no como psicólogo. ¿Ok?
tengo que decir, miren, esto que les voy a enseñar es terapia basada en lógica, es parte de la consultoría filosófica, no es parte del cuerpo de psicología. O si a ustedes les gusta mucho la curación con cristales o el tarot, simplemente decirle a su paciente, bueno, ni siquiera a su paciente, decirle, mira, esta es la terapia psicológica que yo te puedo ofrecer, pero también me dedico a leer el tarot y demás, lo cual no es psicología, para nada es psicología y lo puedo brindar, pero haces como la diferencia para no confundir las prácticas. Y bueno, ya si tú tienes alguna duda sobre alguno de estos elementos, pues puedes ir directamente al código y lo vas como revisando en cada uno de los elementos. Antes en el mundo medieval, en el ámbito de la caballería, había algo así como los códigos de los caballeros, ¿no? En que se tienen que guiar para rescatar a las personas o para poder guiarse en su actuar cotidiano. Ocurre lo mismo en la psicología. Vean este código de ética del psicólogo como un código de el defensor de la psicología de forma correcta. Junto con ello, y hablando sobre otro tipo de códigos, también tenemos los valores éticos de la psicología. Están enmarcados dentro del código, pero también se pueden señalar como principales. Al momento de ustedes realizar cualquier práctica en psicología, principalmente la evaluación clínica, tenemos que hacerlo con respecto a la dignidad humana. O sea, no porque veamos que un niño no puede hablar o no se pueda mover, no lo traten como un animal. Eso sería horrible. Sé que no lo harían, pero puede darse caso, nunca lo hagan. Tratamiento humano y responsable. Entender que son humanos y que están en un proceso de formación. Por tanto, hay que ser responsables de lo que estamos haciendo con ellos. Y la responsabilidad social. Entender que la labor del psicólogo no solamente va conforme al paciente, sino también de cómo la información que damos va a reflejarse. Si no piensen esto, supongamos que un psicólogo directamente dice, es que el autismo no existe, ¿ok? El autismo es una tontería. O los niños con TDA en realidad son flojos. Como psicólogo, pues imagínate qué impacto tienes, porque tú como psicólogo eres la fuente de autoridad para este tipo de temas. Si te escuchan decir una barbaridad de tal tipo, la gente puede decir, ah, pues es que el psicólogo dijo que no existe el TDA, pues entonces pues los voy a tratar mal porque están fingiendo, ¿no? O están de flojos nada más. Entonces hay que cuidar. Y ya, dentro de la normativa, bueno, eso es lo del código de ética. Léanlo, chéquenlo. Se los comparto al ratito para que lo tengan, pero de verdad no lo googlean y les aparece. Pero dentro del código dentro de los otros códigos, les decía que hay leyes en México, en Código Penal, la Ley de Salud y demás. Aquí les voy a compartir otra normativa nada más para que vean cómo el papel del psicólogo, la ética y el derecho están totalmente vinculados. Y tenemos la norma oficial mexicana NOM 005. Esta norma nos habla acerca ¿dónde está? Acerca de los elementos que tienen que tener los establecimientos o los lugares donde se brindan atención psicológica y atención médica. Por ejemplo, área de parto, área de medicina ambulatoria, calidad de la atención médica, consultorio, acupuntura. Mira, le convendría a Omar. Estomatología, homeopatía, consultorio de medicina general, consultorio de medicina preventiva, consultorio de neurología. Aquí está, consultorio de psicología. A todo establecimiento para atención médica de sectores públicos. Vamos a ver. Control F. Psicología. Aquí, el consultorio de psicología, para que chequen. Esto es parte de la ética, pero también es parte del legal. Va como juntando todo. Debe contar con un espacio y mobiliario suficiente y adecuado para la entrevista, para la intervención psicoterapéutica individual y grupal, así como el mobiliario descrito en el apéndice E normativo de esta norma. Esto es para brindar el mejor ambiente y demás, pero también, si no lo cumples, te van a clausurar. El consultorio, bueno, aquí tenemos nutrología y podemos ir revisando como ciertos elementos. Pero ese es en el ámbito legal. Para el ámbito de la ética, solamente recuerden que el código de ética de psicología quizá no te va a obligar de forma tajante, pero el no cumplimiento te va a llevar a lugares muy oscuros de los cuales ya no vas a poder salir. Y siempre tenemos que guiar nuestra evaluación clínica y todo nuestro trabajo a través de los derechos humanos y la dignidad, porque trabajamos con seres humanos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, maestro. Okidoki. Cualquier cosa, Gracias, maestro. Súper interesante la clase. Muchas gracias. qué bueno que les gustó. Luego vemos y de verdad, en diciembre les digo que voy a abrir el curso
para las sociedades mercantiles, porque luego ustedes acaban la carrera de psicología y dicen, ¿yo ahora qué hago, no? Para que puedan ver cómo fundar su mini empresa. Pero eso ya lo veremos después. Ahorita estamos en evaluación clínica. Entonces, cuídense mucho. Por aquí me quedo si alguien tiene alguna duda. Y si no, nos veríamos el día jueves con preguntas de 8 a 9 o ya la próxima semana para revisar lo de la actividad integradora. Bye, bye. Adelante, Gracias, profe. Profesora, Hasta luego. yo sí, Adelante, ¿quién me habla? ¿Estefanía o Eva, Eva? ¿va a ser un curso intersemestral el que está hablando, maestro? Sí, en diciembre va a ser un curso intersemestral. Pero le voy a decir una cosa, maestro. Esos cursos intersemestrales, todo el mundo los quiere tomar y a la mera hora nada más los tomamos 10 alumnos. Entonces yo le podría mandar un correo. Es que de verdad el sistema para inscribirse es una pena porque muchos compañeros, por ejemplo, ahora que terminó el semestre, se quisieron inscribir a muchos y a la mera hora le juro que éramos 7 en cada clase. No, qué horror. Y no porque, o sea, Ok. entonces yo le quería preguntar si puedo mandarle un correíto en esas épocas para ver si usted me puede ayudar a que entre yo a ese curso, porque le juro que muchos sí nos inscribimos y todo y a la mera hora no quedamos. Ok, sí, claro, mándame un correo por esas épocas. De todas maneras, yo les mando la información. Y también se pueden apoyar mucho de. ¿Conoces al maestro Juan Carlos? Sí, el ¿No? jefe de carrera. Exacto, él es muy amable. O la maestra Lupita. ¿Conoces a la maestra Lupita? Si no, ella es mi jefa, es Ok, mi coordinadora. gracias. Pero con todo gusto, Eva, tú mándame correo y yo lo checo, ¿va? Y dime, Sí, porque sí Estefanía. me interesa muchísimo ese curso. Claro, sin problema. Ahora sí, Estefanía. Al final de la clase me puede Claro, regalar claro, unos minutos, por favor. sin problema. Por este lado, Laura dice, ¿debe ser un caso ficticio? Sí. Ustedes ponen los elementos y demás, y es un informe ficticio. Perfecto. Pues ya voy a dejar. Entonces, profe, como tal, tenemos que hacer un informe. Sí, tienen dos opciones, como les decía, pueden desarrollar el informe ficticio con los datos y demás, o, como lo dijo el compañero Antonio, nada más explican en qué consiste cada uno de los puntos que tiene el informe, como ahorita lo hicimos, y lo vinculan con el incidente crítico. Por ejemplo, en esta parte va el apartado de las pruebas psicométricas. En el caso del incidente crítico se tendría que aplicar de esta forma, Ah, o ok, ya ok. directamente. ¿Mm? Porque como tenemos que hacer el video, bueno, yo estaba pensando en hacer diapositivas y en cada diapositiva poner un apartado y y describir bueno, el apartado ¿cómo se llama? Del informe. Informe, ajá. Claro, claro, está Y muy bien ya así. y ya al final hacer igual en cada diapositiva, pero ya relacionándolo al incidente crítico. Perfecto, me parece muy bien. Ok, bien, gracias, profe. Muy bien. Voy a dejar de grabar, sigo aquí, pero dejo de grabar. Si lo estás viendo a distancia, ten bonito día, bonita tarde, bonita noche.